Adriana Polo, quien es dirigente del partido Cambiemos, Movimiento Ciudadano, también representante de la parte de política exterior. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias, Sorieni, y gracias a todo el equipo por el espacio y la invitación. Bien, justamente para hablar, ¿cómo consideras que son las consecuencias de todas estas medidas de parte del gobierno de Estados Unidos que afectan a la migración, quienes, bueno, están a la espera también de saber cómo queda su estatus migratorio en Estados Unidos, pero también cuando veíamos los migrantes que fueron trasladados hacia El Salvador y que incluso ya está ya un bufete de abogados contratado por el gobierno tratando de mediar por el caso de estos 238 migrantes venezolanos pues detenidos allá en El Salvador? Bueno, hemos visto que las medidas que ha tomado el gobierno de Trump acerca de la migración y específicamente la migración venezolana ha sido bastante violenta desde su llegada al poder ahorita en enero. Nosotros creemos que él ha intentado criminalizar el gentilicio venezolano de manera completa, aprovechándose de esta narrativa que se ha implementado sobre el fulano Tren de Aragua, y lo decimos de esta manera porque a fin de cuentas todavía no hay una investigación que dé certeza sobre el hecho de que exista una organización transnacional a esos niveles y sobre todo a los niveles del que lo establece Trump en Estados Unidos, respecto a que todos los venezolanos o la gran mayoría de los venezolanos, tanto ilegales como regulares, están relacionados al Tren de Aragua. Nosotros vemos que esta ha sido una política bastante violenta, violatoria sobre todo de los derechos humanos y violatoria también del derecho internacional. En este sentido también, ¿qué actuaciones se deben realizar? Como veíamos, bueno, ya hay un grupo de abogados que está desde El Salvador, pero por otro lado también desde las organizaciones políticas, desde las diferentes instancias, ¿qué seguir haciendo? Mira, nosotros creemos que el asunto de la migración y sobre todo este tema con Estados Unidos es un asunto de Estado, el cual el gobierno en convocatoria de unidad a todos los sectores políticos del país debe buscar atender, porque esto no es un asunto de que solamente quienes son afectos al gobierno o las organizaciones que están relacionadas a ellos, sino que todos los partidos políticos y todas las organizaciones debemos juntarnos para trabajar en torno a este tema, porque es un tema de unidad nacional. Se trata de nuestros connacionales. Por otro lado, nosotros desde nuestro partido Cambiemos Movimiento Ciudadano, sobre todo de la mano de nuestro secretario general, el diputado Timoteo Zambrano, hemos sido bastante enfáticos en que el gobierno no solamente debe enfocarse en estas negociaciones para traer de vuelta a nuestros hermanos venezolanos, sino también mostrarle al país y precisamente a todas estas personas que retornan un plan completo de repatriación que nos deje ver que si los va a recibir con los brazos abiertos, como lo ha mencionado, no sea con las manos vacías, porque también qué garantía tienen esos migrantes al retornar a Venezuela en relación a sus posibilidades de vida. Por ejemplo, nosotros creemos que tiene que haber un plan general que incluya cuestiones como garantías de empleo, acceso a viviendas, subsidios temporales que puedan garantizar una verdadera reinserción a la sociedad venezolana de todos esos hermanos que hoy regresan. ¿Y cómo han observado que ha sido pues el recibimiento, de alguna forma el tratamiento que se le ha dado hasta ahora a los migrantes que han venido en esos vuelos de Estados Unidos a Venezuela? Bueno, creemos que el gobierno ha hecho lo que le ha correspondido, esa parte nosotros la vemos de manera bastante positiva, que ha sido hacer los esfuerzos por traerlos de vuelta y sobre todo traerlos bajo condiciones dignas, que era lo que en principio se exigía tanto aquí como lo exigía el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, porque vemos que en Colombia quisieron mandar un montón de migrantes esposados y bajo unas condiciones violatorias completamente de su dignidad y sus derechos humanos, y vemos que el gobierno venezolano hizo un buen esfuerzo en ese sentido, en traerlos bajo condiciones dignas. Como te digo, desconocemos ahora cuáles van a ser los siguientes pasos para garantizar la reinserción efectiva de todas esas personas a la sociedad venezolana, y es por eso que nosotros no solamente que exigimos que se le diga al país cuál es el plan que se tiene con los migrantes, sino que también nos ponemos a la orden como partido político y también desde nuestra participación en la Asamblea Nacional liderada por el diputado Timoteo Zambrano, como te lo menciono, nos ponemos a la orden para participar también de estas discusiones y de la elaboración común de un plan que pueda atender a esta problemática. Bien, ahora cuando evaluamos cada una de estas medidas que, como mencionas, bueno, se debe atender a esos migrantes, que le compete también al gobierno nacional cómo los van a recibir, qué se les va a ofrecer, las medidas incluso desde el tema de las condiciones médicas. Cuando evaluamos estas medidas y nos preguntamos por qué realmente desde el gobierno de Estados Unidos se han tomado cada una de estas medidas, que no solamente van en contra de los venezolanos, sino también es en contra de otros migrantes de otros países, pero que en particular se sienten hacia los venezolanos. Claro, es que el tema con Venezuela tiene una índole completamente política
y eso nosotros también lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Está el tema del petróleo como un factor determinante allí también. Trump utiliza el tema del Tren de Aragua, utiliza el tema de la criminalización del gentilicio venezolano como una estrategia también para meterle presión al gobierno venezolano y allí empezar a encaminar, digamos, sus intenciones de negociaciones en términos del área petrolera. Es esa principalmente la intencionalidad con Venezuela, es una intencionalidad política. También ha habido un sector de la política venezolana, un sector del extremismo que se ha enfocado en hacer un lobby con Estados Unidos para que esa criminalización del gentilicio venezolano les pueda dar algún tipo de resultado positivo dentro de la política venezolana. Y a fin de cuentas, eso no ha afectado tampoco ni a los intereses de ese sector político, porque eso no representa algún cambio en el gobierno, sino que se ven afectados son nuestros hermanos venezolanos en otros países y el país entero, porque es un país que está siendo a nivel internacional catalogado como un país criminal y a todos nuestros hermanos migrantes que fueron a trabajar, que fueron en búsqueda de mejores condiciones de vida, que hoy se encuentran completamente desprotegidos tanto fuera como dentro de Venezuela también, porque no tienen posibilidad de regresar y hay un sector aquí que también está enfocado en que Estados Unidos los criminalice. Bien, como mencionas, de que de parte de Estados Unidos hay esa intención política, ¿cómo crees también que pueda avanzar a futuro el tema de las negociaciones? Veíamos que en un principio se veía difícil la idea de una reunión entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos y se dio con ese enviado especial que en un principio lograron algunos acuerdos que era principalmente el tema de las deportaciones y los migrantes venezolanos y también con el tema de los estadounidenses detenidos. Pero ahora, ¿cómo poder evaluar cómo se mantendrán esas negociaciones y si realmente hay puntos que se puedan negociar y que puedan realmente beneficiar a los venezolanos que en este caso pues están en Estados Unidos? Bueno, nosotros le apostamos siempre a la negociación. Creemos que nunca se puede dinamitar ese espacio y esa posibilidad. Siempre el gobierno venezolano y nosotros lo vamos a promover y apoyar también. Tiene que impulsar también que existe esta negociación. A nosotros nos preocupan muchas áreas de esta problemática, el hecho de que hoy en día el tema de los migrantes no es solamente el tema de la criminalización, sino que también se ha vuelto un negocio, es la mercantilización de la dignidad de los migrantes. Cuando vemos que los envían a El Salvador y El Salvador los recibe por una recompensa monetaria, vemos que se dinamitan no solamente los acuerdos en materia del derecho internacional, sino que hoy en día lo que rige la política exterior de los Estados Unidos, incluso de algunos países de América Latina y en general, es el factor dinero, el factor del negocio, y se está negociando con vidas, se está negociando con sueños, incluso de nuestros hermanos venezolanos. Eso es lo que más a nosotros nos preocupa de toda esta dinámica. Sin embargo, el gobierno venezolano tiene que insistir, no se pueden dinamitar los espacios de negociación. Trump probablemente está haciendo todo esto encaminado a tratar de conseguir las condiciones que él quiere y por eso establece medidas de presión como las que ha establecido incluso con otros países en el caso de los aranceles. Bueno, con el caso de Venezuela no ha sido aranceles porque también las relaciones económicas no son las más normales. Lo ha establecido a través de las vidas humanas, que es lo más lamentable. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con Dariana Polo.